pues ahora ¿no? Nos encontramos justamente cada vez más con modelos de parejas sin hijos. Alejados de esa familia extensa, que antes generaban ese sentimiento de comunidad, ¿no? En el cual crecían los hijos. Donde había unas reglas más estrictas, donde las cosas se tenían que hacer. ¿En qué momento estamos protegiendo en exceso? ¿No? Y estamos quizás generando pues, un impacto no necesariamente positivo en nuestros hijos. No quedarnos un poco en el yo soy así, ¿no? O esto es lo que a mí me enseñaron, sino también una responsabilidad. Creo que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo XXI. No podemos reprimir, no podemos tapar. Bienvenidos, esto es Cambio 180, somos Gina y Cristina y hoy nos vamos a adentrar en el mundo de las familias. Vamos a estar hablando de las familias de hoy, de la actualidad y qué desafíos y obstáculos atraviesan en su día a día. Y también vamos a hablar de cómo la terapia familiar, que es un recurso del que no se habla mucho, nos puede ayudar a mejorar esas dinámicas familiares. Bueno, de hecho hoy tenemos a Lander Aguirre, psicólogo, experto en terapia familiar, formado en el Hospital de Sant Pau, que va a hablarnos de los retos, de los desafíos que enfrentan las familias en el siglo XXI. Bienvenido, Lander, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, chicas, por invitarme. Un placer estar aquí con vosotras. El placer es nuestro. Sí, sin duda. Bueno, ya con café en mano, si os parece, empezamos. Sí. Bueno, vamos a empezar contextualizando lo que vamos a hablar hoy para que la gente sepa un poquito dónde estamos y a qué nos vamos a ir refiriendo. Y este es el contexto que nos va a acompañar desde el principio del podcast hasta el final de este. Estamos en una sociedad líquida donde se producen muchos cambios, el ritmo del día a día es frenético, vamos atropellados en lo cotidiano y esto es un poco lo que va a explicar los conflictos que después abordaremos, ¿no? Que podemos tener en las familias. Bueno, es que los modelos de familia han cambiado, son variados y diversos, desde familias monoparentales, adoptivas. Los abuelos además ahora mismo están jugando un papel, ¿no? esencial, fundamental en el sistema familiar. Muchas parejas, bueno, la natalidad ha caído y muchas parejas incluso están decidiendo no tener hijos. Coméntanos, desde tu experiencia clínica, ¿cómo han cambiado estos modelos de familia que observas en terapia y cuáles son los desafíos que enfrentan? Bueno, como has dicho, ¿no? Al final no podemos hablar cuando hablamos de familia, de los modelos tradicionales de padre, madre, hijos. Ahora hay como una variedad muchísimo más grande de modelos o de formas de construir una familia y por lo tanto no podemos ceñirnos a eso. Tenemos que entenderlo para también poder ver cuáles son las dinámicas, ¿no? nuevas en las que nos encontramos. Entonces, como has dicho, hay familias monoparentales, ¿no? Donde una de las figuras, ya sea el padre o la madre, ¿no? Bien por un divorcio o por una pérdida, se tiene que hacer cargo de todo, ¿no? de sus hijos, ¿no? de toda la familia, y eso indudablemente pues, genera dificultades, ¿no? Para la hora de conciliar, de poder cubrir todas las necesidades, ¿no? que tienen los hijos. Claro. Y además, ¿no? Eso lleva también a que no hay espacio para esa individualidad, para ellos mismos, ¿no? Para poder disfrutar, para poder tener tiempo. Y al final todo gira en torno a los hijos, ¿no? Tenemos también familias reconstituidas, ¿no? Donde pues, por un divorcio, por una separación, ¿no? Tenemos una nueva pareja y una de las partes o las dos tienen hijos. Entonces el sistema se reconstituye y eso implica pues, nuevos modelos parentales, nuevas figuras que entran en juego, nuevas reglas, y eso es bastante complicado, ¿no? Tenemos... Bueno, el tema del papel de los abuelos, ¿no? Que comentaba Gina antes, ha cambiado también, ¿no? Están desarrollando un papel fundamental en la crianza de los niños ahora. Absolutamente, hay como una mayor presencia, ¿no? de los abuelos en la crianza. También tenemos parejas homosexuales, es decir, personas del mismo sexo que deciden adoptar, o también parejas sin hijos. Esto se está dando mucho también, ¿no? Es decir, ya no esa idea tradicional donde lo que está bien o lo que se debe hacer es tener hijos, pues ahora, ¿no? Nos encontramos justamente cada vez más con modelos de parejas sin hijos. Entonces,
todo esto, ¿no? Nos lleva a ver que es bastante más complejo y no nos importa tanto desde la sistémica quiénes lo forman, sino de qué manera se comunican, ¿no? Cómo está organizada esa jerarquía, ¿no? Es decir, cada uno cumple su papel, están los padres y después están los hijos, porque a veces nos encontramos también, ¿no? El orden inverso, que no es natural, de hijos que ocupan el papel o el lugar de uno de los cónyuges, ¿no? Convirtiéndose en marido o en mujer, ¿no? Y esto, por supuesto, que genera mucho conflicto y es, como hemos dicho, antinatural. Sí, esto es uno de los conflictos que trataremos más adelante, ¿no? Porque efectivamente, como dices, pasa y es algo importante abordar, imagino que también desde la terapia familiar, o sea que lo veremos. Bueno, además, ¿no? Hacer un pequeño apunte. También parece que en muchos casos vivimos más alejados de esa familia extensa, que antes generaban ese sentimiento de comunidad, ¿no? En el cual crecían los hijos. Parece que ahora, bueno, pues no todo el mundo puede contar con la ayuda de sus padres, de los abuelos, para criar a sus hijos, o no necesariamente se encuentra cerca, ¿no? Muchas personas han migrado, se han marchado a otro lugar, hay una mayor diseminación, ¿no? Digamos, de la familia. Ya no está tan integrada o vive tan en comunidad como antes, parece. Sí, no, justamente iba a decir eso, ¿no? Que quizá, ¿no? En este tipo de modelo de familia, ¿no? Quizá que son familias más aglutinadas, donde se cuenta más, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Ya sea de vecinos, de los abuelos, ¿no? Y aquí, en este tipo de familias, no hay espacio para el individuo, ¿no? Es decir, todos somos como un bloque y por lo tanto no hay lugar para que tú te salgas, ¿no? Un poco de lo establecido, de la norma. Y bueno, no sé si hablaremos más adelante, pero en este tipo de familias pues se dan muchas problemáticas a nivel individual, ¿no? Muchos problemas en los hijos, bueno, ya lo podemos entrar después. Bueno, esto es un poco a nivel contexto, ¿no? Para que las personas entiendan de qué vamos a hablar después, ¿no? Ya más en profundidad. Estamos hablando de evolución y de cambios, también han cambiado mucho los estilos de crianza, ¿no? Y cómo sus padres deciden educar a sus hijos ahora mismo. ¿Crees que hemos evolucionado desde un estilo pues, más autoritario hacia otro más permisivo? ¿Cómo crees que está ahora? Sí, o sea, como hemos comentado, ¿no? La sociedad está cambiando y por lo tanto los modelos de crianza también están cambiando, ¿no? No voy a decir evolucionando, pero sí también se están moviendo. Entonces, quizá antes había un estilo de crianza más autoritario o jerárquico, donde había unas reglas más estrictas, donde las cosas se tenían que hacer de una determinada manera y no había espacio para la diferencia o para hacerlo de otra manera, ¿no? Y justamente en ese estilo o en ese modelo había muchas veces, ¿no? Lo que es el abuso físico o los golpes. Ahora, sin embargo, hemos pasado más igual a un estilo más democrático, ¿no? Donde hay más comunicación, donde hay más acompañamiento, donde hay más escucha emocional, pero de la misma manera también nos estamos encontrando con muchas familias donde están cayendo en una permisividad absoluta, donde no hay normas claras, donde esa jerarquía que hemos dicho es más difusa y por lo tanto en hijos que pues, son los reyes o las reinas de la casa. ¿No? No hay límites. No hay límites, efectivamente. Y eso trae muchísimos problemas. O sea que la línea realmente es muy fina entre la hiperprotección, ¿no? Y la crianza respetuosa. En ocasiones es difícil a veces delimitar qué es cada cosa, en qué momento estamos protegiendo en exceso, ¿no? Y estamos quizás generando pues, un impacto no necesariamente positivo en nuestros hijos, porque eso puede desencadenar, ¿no? Dificultades para tolerar la frustración, ¿no? Esa gratificación inmediata que estamos ofreciendo constantemente a nuestros hijos. Es decir, que también tiene sus riesgos y peligros todo esto. Sí, es muy difícil, yo creo, como delimitar, ¿no? qué es
es lo adecuado. Yo desde aquí lo que sí diría es un poco un apoyo, ¿no? Un reconocimiento a los padres y madres que están cada día, ¿no? Intentándolo, ¿no? Apoyando a los hijos, intentando educarlos con mayor o menor acierto, pero que están ahí. Al pie del cañón. Claro, y eso al final es lo importante, y creo que eso es lo que marca la diferencia, porque al final todos cometemos errores, y creo que también hay que aceptar que nos equivocamos con esa humildad, pero también intentando hacerlo mejor. Intentar, pues, ¿no? No quedarnos un poco en el yo soy así, ¿no? O esto es lo que a mí me enseñaron, sino también una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad en la crianza y en el proceso de educar a los hijos. Creo que esto es fundamental. Bueno, y es que además aparecen, ¿no?, nuevas exigencias. La sobreinformación, sobre todo altamente disponible en redes, nos está llevando a generar un modelo idealizado de crianza, ¿no? Esa es la crianza ideal. Y está ejerciendo pues muchísima presión social, tanto en madres y padres. Entonces, ¿qué opinas al respecto? ¿Hasta qué punto genera más angustia que bienestar todo esto? Estamos en un momento donde tenemos un bombardeo de información en todos los sentidos, ¿no? O sea, es el momento donde hay más información disponible y muchas veces nos encontramos con padres que tienen muchísimas dudas constantemente. Porque, ¿no? Te encuentras en YouTube, en TikTok, en las redes, ¿no? Cada uno explicándote cómo es, ¿no? O cuál es la manera de hacerlo correctamente, y también con una especie de juicio, ¿no? de cómo tienen que ser las cosas. Y si te sales de ahí, eres un mal padre o una mala madre. Y creo que es el trabajo o el proyecto más complicado, el de ser padres. Creo que es de lo más difícil que podemos hacer. Y por lo tanto, esa presión que tienen los padres en absoluto ayuda, ¿no? Pues a la crianza ni a la autoestima de estos padres, que muchas veces llegan a consulta con unas dudas, ¿no? Y con un sentimiento de culpa muy grande. Ahora bien, de la misma manera nos encontramos a padres, ¿no? que crían a hijos o tienen este proyecto con una idea equivocada, como por ejemplo el vamos a resolver los problemas de pareja, ¿no? Pensando que el tener un hijo va a ser como la varita mágica para solucionar los problemas de pareja. Y no sé a vosotras qué os suscita, pero a mí eso me da muchísima rabia. O sea, es de las cosas que más frustración y más enfado me genera, porque ves a estos chavales, ¿no? A estos niños y niñas que llegan a consulta que no tienen ningún tipo de culpa, y con unos padres que no asumen en absoluto esa responsabilidad. Bueno, es que esto nos lleva al terreno que queríamos entrar, ¿no? Que ya creo que hemos acompañado un poco con todo este contexto, que son los problemas recurrentes que llegan a un recurso de terapia familiar, ¿no? Nosotras como psicólogas también en nuestra práctica clínica pues vemos padres que están en un divorcio complicado y no saben cómo comunicárselo a sus hijos, ¿no? O enfermedades dentro de la familia, incluso fallecimientos, el cómo poder gestionar esto, las conductas adolescentes, el uso de las pantallas, ¿no? Es lo que más frecuentemente vemos. No sé si tú en tu consulta como terapeuta familiar has visto consultas parecidas, has visto otro tipo de consultas que te apetezca compartir, y si crees que hay alguna etapa en la vida de una persona que sea pues más complicada o suscite a más crisis que otras. Yo creo que el tema de las redes sociales es un temazo y nos da para 3 podcasts, ¿no? Hablaremos de ello por eso, ¿eh? Tiene su apartado específico. De Entonces, hecho, sí. Creo que todo lo que supone o los cambios que ha supuesto, ¿no? el internet, las pantallas, ¿no? En la manera de relacionarnos, en la manera de comunicarnos, es muy amplia. Y además nos encontramos sobre todo con niños y niñas que a una edad muy temprana están
absorbiendo una información a través de YouTube, a través de redes, a través de TikTok, con unos modelos de vidas, ¿no? Y unos modelos de belleza perfectos, que ellos, por la edad que tienen, no son capaces de discernir, y a lo que les llevan es a pensar que tengo que ser de una determinada manera, que tener abdominales con 15 años es normal, o que tengo que tener unas medidas exactas para poder ser feliz o para llegar al éxito. Y eso, pues nos encontramos luego con niñas, voy a decir niñas, pero cada vez también más niños, con problemas de autoimagen, con problemas de conducta alimentaria, que muchas veces se disfrazan, ¿no? Porque empieza todo como, ¿no?, de una manera muy inocente, ¿no? Hablando de ejercicio físico, ¿no? De restringir determinados alimentos, o de quitarme los carbohidratos. Continúa comparándose con el cuerpo de otros, y al final esto acaba desarrollando un problema bastante más grave, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un problema muy importante, al que hay que dar mucha visibilidad, porque realmente pues está creciendo, ¿no? Bueno, hablas de los adolescentes, ¿no?, como colectivo especialmente vulnerable a esta exposición a las redes sociales, ¿no?, y a estos estándares o cánones de belleza tan exigentes, ¿no?, y a encajar dentro de, ¿no?, pues, unos estándares, como comentábamos. Entonces, quizás, ¿no?, esta es una de las cosas que más fricción genera en el colectivo de los adolescentes, pero hablemos incluso de otras etapas vitales, ¿no? ¿Qué hay de la edad adulta? ¿Qué hay de la tercera edad? ¿Cuáles son aquellos conflictos o circunstancias que generan una mayor fricción o que son más frecuentes en cuanto a motivo de consulta? ¿Qué nos podemos encontrar en cuanto a jóvenes adultos o adultos en una edad más avanzada? ¿Qué clase de problemas son los más prevalentes o que incluso tú hayas detectado más en tu consulta, ¿no? Si hablamos de población adulta, creo que la ansiedad y la depresión son las enfermedades del siglo XXI. Es decir, hoy en día nos encontramos cada vez más y más casos de personas con estas patologías. Todas estas exigencias y todo lo que estamos absorbiendo nos lleva a sentir que no somos suficientes. Nos lleva a pensar que, ¿no?, que todo lo que estamos viendo, ¿no?, fuera, con esos ideales a los que yo no alcanzo, pues me llevan a sentirme tremendamente frustrado. Entonces creo que en lo que es en la edad adulta nos encontramos muchos problemas, sobre todo de pareja, ¿no?, por esta dificultad de mantener quizá pues una relación estable, por la dificultad de poder renunciar a todas esas posibilidades, ¿no? Hombre, en este mundo inmediato donde yo me puedo bajar una aplicación y puedo hacer scroll y elegir el chico o chica con la que más me conviene, pues lleva a no querer renunciar, o a unas dificultades para quedarme con una pareja, ¿no? ¿Existe una mayor fragilidad entonces de las relaciones? Absolutamente. Son más superficiales incluso en ocasiones, ¿no? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia, sí. O sea, creo que cada vez hay más dificultad para mantener un vínculo duradero. Pero precisamente por eso, porque no, como estamos acostumbrados a tenerlo todo aquí y ahora de forma inmediata, tener una pareja implica una renuncia importante. Implica decir no a muchas otras posibilidades. Entonces, en un mundo cada vez, como habéis dicho, ¿no?, más que va más rápido y con tantas posibilidades, lo queremos todo. Queremos tenerlo todo. ¿Hablarías que entonces en esa etapa adulta existe una especie como de reafirmación de la relación de pareja que tengo, o por lo contrario, un posible divorcio o separación? Es decir, nos replanteamos hasta qué punto la relación tiene, ¿no?, brechas, tiene aspectos que son irreconciliables, y en esa edad adulta, temprana o no tan temprana, podemos encontrarnos con frecuencia con problemas de pareja que incluso pueden, ¿no?, llevar a esa pareja a romper, ¿no?, efectivamente a un divorcio.
a una Sí, separación. absolutamente. Y creo que también el tema de las infidelidades, ¿no? No sé si vosotros os los encontráis, pero cada vez más llegan a terapia parejas con infidelidades que evidentemente no se han abierto, pero que en una de las fases de la terapia donde visitamos de manera individual a cada uno de los miembros, ¿no? Se abren este tipo de cuestiones. Entonces, sí, tenemos cada vez más posibilidades, tenemos más opciones, pero a la vez también está siendo más complicado encontrar una estabilidad o algo que sea más perdurable en el tiempo. Por eso hablamos de que no, bueno, o bajo mi punto de vista, no hay nada que sea mejor, ¿no? Es decir, no es que el modelo de antes esté bien o que este modelo sea el bueno, sino que en todo hay luces y sombras. Sí. Bueno, en esta línea, para volver un poco a las familias, ¿no? Todo este contexto, al final los divorcios pueden ser más o menos complicados, ¿no? A nosotras, por lo menos hablo por mí, ¿no? Me llegan muchos padres, ¿no? De cómo comunicamos a nuestros hijos que la cosa no va bien y que nos vamos a separar, nos vamos a divorciar. Desde tu experiencia, ¿qué recomiendas en este tipo de preguntas o consultas? ¿Te refieres a cómo podríamos comunicar a los hijos o cómo hay que abordar el tema de una separación? Sí, es decir, ¿cómo le podemos decir, ¿no? a unos niños pues, pequeñitos, ¿no? Que no va bien y que nos vamos a separar? O sea, yo creo que quizá más importante que el cómo decimos o qué palabras utilizamos es cómo en una etapa previa donde pueda haber problemas de pareja, donde pueda haber diferencias, cómo afrontamos esas dificultades. Porque muchas veces tendemos a evitar hablar. Es decir, uno de los grandes problemas en las familias, en las parejas, es la comunicación. Sí. Es decir, entramos en esas dinámicas, seguimos para adelante en el día a día con nuestros trabajos, con nuestros problemas, con nuestra mierda encima y nos olvidamos de que la pareja o las relaciones con los hijos hay que trabajarlas. Entonces, ¿cómo abordamos nosotros las diferencias? Las expectativas que teníamos. Yo esperaba, ¿no? Todos esperamos cosas, nos imaginamos y fantaseamos con cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, ¿no? Y muchas veces lo que pensamos y la realidad pues van por lugares muy diferentes. Y creo que antes de llegar al punto de la separación, ¿no? Todo ese proceso donde cómo hablamos, cómo afrontamos esto, ¿no? Buscamos maneras para entender al otro, es decir, ¿qué necesitas? Mirar al otro y ver que está ahí, con sus miedos, con sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que ese punto es muy importante. Luego ya si llegamos al punto de la separación, o que hemos decidido separarnos, creo que es importante no juzgarnos, no culpar al otro, no volcar en el otro nuestras frustraciones. Y si de verdad nos tenemos que separar, intentar hacerlo de una manera amistosa. Y a la hora de comunicarles a los hijos, pues ser muy francos y muy honestos. Si es que los niños tienen una capacidad emocional brutal, mucho mayor que los adultos. Nosotros hemos perdido esa capacidad y caemos muchas veces en el error de no decirles la verdad, de ocultarles algo hasta que, claro, los niños no son tontos, saben que está pasando algo, lo sienten, lo palpan. Entonces, creo que es mucho peor intentar ocultarles o engañar a los niños y creo que la comunicación directa y honesta es la mejor vía siempre. Claro. Bueno, todo esto también nos lleva a que en ocasiones esa coparentalidad, ¿no? Una vez estamos separándonos, sana, esa coparentalidad sana es un poco complicada. Se puede tornar a veces un poco difícil, incluso hasta el punto en el que puede ocurrir este fenómeno conocido como alienación parental, donde uno de los progenitores, uno de los papás, ¿no? manipula psicológicamente, ¿no? al menor en este caso para ponerlo en contra del otro progenitor, del otro papá o mamá, sin una razón legítima o justificada, ¿no? Esto tiene un impacto tremendo en los niños
Y me gustaría que nos pudieras comentar un poquito cuáles son esas señales que nos permiten identificar que un menor está siendo manipulado y cuál es el impacto que puede tener evidentemente en el otro progenitor. Justamente esto que hablas de esta alineación o esta triangulación se da muchísimo dentro de las familias y es tremendamente dañino para el menor que está en medio. De alguna manera hay un conflicto entre los adultos, ¿no? Y utilizamos a este niño o niña como un mediador para nuestro propio interés. Y claro, colocarle a él o a ella en ese lugar, ¿no? En ese rol que no le corresponde a una edad tan temprana, genera muchísimo sufrimiento. Entonces, ¿cómo podemos detectar justamente que un menor está ahí? Creo que cuando está cumpliendo, ¿no? Como un papel en el que nos estamos aliando para hacer daño ¿no? a nuestra pareja, o cuando en una separación utilizamos al menor para que envíe mensajes, para que hable a través de nosotros, tenemos que pensar que estamos haciéndole muchísimo daño y ese niño está sufriendo, lo estamos haciendo sufrir. ¿Estamos instrumentalizando su afecto o utilizándolo como un arma entonces? Absolutamente. Absolutamente. Estamos utilizando al niño, que es nuestro hijo o nuestra hija, para nuestro propio beneficio sin tener en cuenta las consecuencias que eso tiene, ¿no? Porque al final, la narrativa que se le cuenta o la historia que se le cuenta es que papá es el malo o mamá es la mala de la película, con todo el sufrimiento que eso conlleva. Porque para el menor, bueno, son sus referentes, son, ¿no? sus ídolos en las primeras etapas, sobre todo, ¿no? Entonces, que le metamos en la cabeza todas estas cosas, que intentemos ponerlo en contra de su papá o de su mamá para intentar nosotros sentirnos mejor o para hacer daño al otro o para suplir, ¿no? las carencias emocionales que tenemos porque nuestra pareja no está presente, bueno, pues tiene unas consecuencias a largo plazo bastante graves, ¿no? Y podemos hablar de personas, ¿no? que cuando, ¿no? de estos niños cuando crezcan se conviertan en personas dependientes, que caigan en relaciones tóxicas, que sean personas que creen que no son suficientes, ¿no? y que estén constantemente buscando esa validación o ese amor en otros lugares, ¿no? porque no se han sentido nunca queridos o amados. Al final no se han sentido vistos. Entonces pensemos en lo peligroso que es cuando colocamos al niño o la niña en ese lugar. Incluso a veces también pueden asumir conductas más similares, es decir, puede ocurrir que los niños se aparentalicen, ¿no? Es decir, asuman conductas más adultas cuando son niños, ¿no? También puede evidentemente tener un impacto en el apego, ¿no? En cómo se relaciona y cómo se vincula ese niño, no solamente con sus progenitores, sino que eso, ¿no? lo exportamos, lo llevamos a la edad, a la adolescencia o a la edad adulta, y eso puede tener serias implicaciones también, ¿no? Justamente qué bueno que utilices el término, porque esto de la parentalización es algo que vemos constantemente y efectivamente el colocar a estos niños en esa posición pues lleva a algo totalmente antinatural, ¿no? A algo que no es lo que corresponde, y por supuesto que eso se va a traducir en una persona que sienta que tiene que cuidar, que tiene que sacrificarse, que sus necesidades no son importantes y que por lo tanto quizá amar implica dejarme a mí de lado o sacrificarme por los demás, generando una insatisfacción muy grande, ¿no? Sin hablar de las patologías que se pueden desarrollar como consecuencia de esto.
A mí con esto que comentabas del rol cambiado, de que pasa como al papel de cuidador en lugar de ser la persona que cuida, pienso también en las familias donde hay una persona enferma, ¿no? Dentro de la familia, el cómo abordan esto los padres con los niños, ¿no? También es un motivo de consulta frecuente. O cuando alguien ha fallecido dentro de la familia, el debate de si hacemos partícipe al niño o no de todo esto o qué papel tenemos que tener con ellos, ¿no? No sé cómo Sí. lo has visto tú. Esto que decías del paciente que porta el problema, ¿no? Nos encontramos muchísimo a niños o niñas que vienen señaladísimos, ¿no? Ellos son el problema y parece que tienen como un cartel enorme aquí de yo soy el problema y están muy señalados por sus padres. Nosotros en terapia llamamos esto el paciente identificado, ¿vale? Que digamos que es el que de alguna manera porta el problema, pero que de alguna manera señala, ¿no? O deja entrever que hay un problema, ¿no? En el sistema familiar del que no se habla. Y muchas veces ese síntoma hablamos de que cumple una función dentro del sistema familiar. Cuando hablamos de síntoma, porque, para que quede claro, ¿no? Hablamos de cualquier forma en la que se expresa el malestar, ¿no? A través del comportamiento, a través del cuerpo, ¿no? Una ansiedad, una fobia, dejar de comer, portarse mal, empezar a fumar porros. Y desde la terapia sistémica no entendemos... no podemos entender ese problema de la persona sin entender el contexto en el que se está dando. Entonces, la vista, ¿no? En una primera instancia parece que el problema es el niño que se está portando mal o que está fumando porros o que está dejando de ir a clase, pero si rascamos un poco nos damos cuenta que hay un montón de cosas, un montón de dinámicas que están ocultas y que realmente son el problema, ¿no? Es como una casa, ¿no? con unas goteras donde está cayendo el agua y lo que hacemos para solucionarlo es poner un cubo, ¿no? Un balde, para que el agua se derrame ahí. El cubo sería algo así como el paciente identificado. La pregunta es si el problema realmente es el cubo o la gotera. Entonces, el ejemplo clásico de la familia con un padre ¿no? como trabajador que pasa muchas horas fuera de casa y un poco periférico, que no está tan implicado, con una madre súper implicada, ¿no? en la crianza del hijo, y un hijo que está portando el síntoma en este caso, ¿no? Que es el que se está portando mal o el que está fumando cannabis, y toda la familia se lleva las manos a la cabeza llegando a terapia diciendo es que mi hijo nos está haciendo sufrir muchísimo y todo esto que nosotros estamos viviendo, todo este malestar, ¿no? Es por él, ¿no? Entonces nos damos cuenta, o si empezamos a ahondar un poco, nos podemos fijar en que esta pareja llevaba muchísimos años sin mirarse, llevaba muchísimos años sin comunicarse y que realmente estaban siempre discutiendo porque no podían hacer frente a lo que había debajo, que era la separación, el que ya no tenemos nada en común. Y este hijo, sin quererlo, lo que está haciendo es mantener a la familia unida. Está consiguiendo que por primera vez los padres estén de acuerdo en algo y que se unan para combatir el problema, aunque él esté sufriendo. Entonces, de alguna manera, podemos decir que el síntoma está teniendo una función muy clara, que es mantener a la familia unida. Creo que esto que comentas es súper poderoso, el hecho de adoptar esta mirada más sistémica o más familiar, porque frecuentemente lo que puede llegar a suceder, que esto nos lo encontramos muchísimo además en consultas, el hecho de que se patologiza o se ¿no? diagnostica excesivamente, ¿no? En muchos casos, con múltiples diagnósticos distintos,
al adolescente o al menor, ¿no? Que al final es el que porta el síntoma de lo que está sucediendo en la familia, pero se hipermedicaliza a menores en ocasiones. En unas ocasiones, evidentemente, puede llegar a estar justificado, pero en otras tiene una larga lista de diagnósticos y etiquetas que el menor también está asumiendo como propias, como parte de su identidad, y le están condicionando en gran medida. No están siendo terapéuticas ni están orientando, ¿no?, el tratamiento, porque llega un punto en el que eso ya no suma, sino que al contrario, ¿no?, puede generar cierto estigma para la persona. Y a lo mejor no es, ¿no?, la única forma de enfocar el problema. Si este menor está expresando ese síntoma, quizás es que hay algo detrás que debemos entender o explorar de su entorno y de su contexto. Entonces creo que lo que estás comentando es súper valioso y súper importante a tener en cuenta, ¿no? El poder mirar, ¿no?, esta situación desde, ¿no?, quizás una perspectiva más sistémica o familiar y no tan medicalizada o puramente diagnóstica. No digo que no sean compatibles, pero creo que también tenemos que sopesar un poquito hasta qué punto esta es la única forma de ver las cosas, ¿no? Pues establecer un diagnóstico o un gran número de diagnósticos. Entonces, bueno, esto también nos lleva un poco a continuar hablando del tema de las pérdidas, ¿no? Sobre todo, muchas veces los progenitores o los familiares no saben cómo enfocar este tipo de situaciones, estos duelos, si permitir que los menores participen en estos rituales, no lo hagan, cómo comunicar de nuevo también esa mala noticia de que un ser querido ha fallecido. ¿Cómo podemos enfocar esto? Porque entiendo que al final que un menor no participe de ninguna de las maneras puede tener serias repercusiones, que no pueda despedirse, ¿no?, de ese familiar o que no pueda participar de ningún ritual. Puede generar duelo patológico, ¿no?, a largo plazo. ¿Cómo lo enfocarías esto? Sin duda, cuando hay una crisis por la muerte de un ser querido, significa que el sistema se tiene que replegar. Es decir, hay una crisis, hay un cambio y por lo tanto eso va a generar un malestar en cada uno de los individuos que forman parte del sistema. Entonces, no podemos olvidar que ese menor o ese adolescente, ¿no?, ese miembro ¿no?, que forma parte de la familia también está sufriendo y que muchas veces no lo sabemos ver porque lo expresa de maneras, ¿no?, en las que nosotros como adultos no podemos entenderlo, porque quizá no tiene los recursos, porque no sabe cómo hacerlo, porque tiene tanto dolor o porque ese dolor no sabe elaborarlo de otra manera. Pero eso no quiere decir que no sufran. Por lo tanto, no hacerle partícipe es una manera de excluirlo. Es una manera de decirle, tú no formas parte de esto. Y una de las normas básicas, ¿no?, y una de las cosas que tenemos que tener claras es que las personas necesitamos pertenecer. El sentimiento de pertenencia es una de las cosas más importantes junto al amor, ¿no?, que favorece el que una persona pueda crecer sana. Entonces, lo que le estamos diciendo, el mensaje que le estamos transmitiendo es: tú no formas parte de eso, te estamos excluyendo. Por lo tanto, eso va a generar un sufrimiento muy grande que puede, además, dinamitar o puede impulsar que esas conductas que no son adecuadas se acentúen. ¿Qué pasa? Entramos en un círculo de culpabilidad, ¿no?, donde ninguno sabe salir, donde seguimos señalando, donde seguimos poniendo el foco en ti, donde reforzamos aún más ese papel de oveja negra y el niño o el adolescente pues dice, pues ya está, este es mi rol, este es mi papel, por lo tanto yo voy a seguir con esto. Y esas dinámicas son muy difíciles de romper. Pero a veces, ¿no, Cris? No sé qué opinas también al respecto, pero muchas familias sienten que proteger a sus hijos implica no dejarles, digamos, participar en esta clase de rituales. No llevarles al tanatorio, claro, no hablar de ello, claro, protegerles de la tristeza, ¿no? Pero como, ¿no?, contrapartida, digamos que eso empeora el problema, ¿no? Claro. Sí, porque al final hay un mensaje que estás enviando implícitamente, que es: el dolor se tapa. Es decir, de estas cosas no se hablan, no está bien hablarlos. Entonces, de alguna manera, no estamos educando desde una... no estamos normalizando el expresar, el sentir tristeza. Y la tristeza forma parte del duelo, es algo natural, es que tiene que haber tristeza.
en una pérdida de cualquier tipo de pérdida, ¿eh? Una pérdida de trabajo, una ruptura de pareja, un duelo. Al final es una pérdida y eso implica tristeza. Entonces hay que comunicar y tiene que haber espacio para hablar de lo que está pasando, porque si no el mensaje es lo que duele se tapa. ¿Tenemos miedo a la tristeza? Yo creo que muchísimo. Yo creo que hay mucho miedo, ¿no? a la tristeza. Y creo que algo que hay que explicar a la gente es que no hay emociones buenas o malas. Que todas y cada una de ellas cumplen un papel o una función importantísima. Desde que el ser humano, ¿no? El ser humano ha tenido emociones porque ha favorecido la supervivencia. Entonces, no podemos reprimir, no podemos tapar. Las emociones son mensajeras que nos hablan acerca de nuestras necesidades, de qué es lo que estamos necesitando. Son como una brújula interna, ¿no? Que nos guía. Entonces, son desagradables a veces las emociones, pero hay que transitarlas y hay que pasar por ellas porque si no se enquistan. Y es lo que hablábamos del duelo patológico. Si no las siento, si no paso por esa etapa tan desagradable, se convierte luego en otro tipo de problemas. Bueno, yo creo que la manera en cómo esos padres, ¿no? Utilicen o exterioricen sus emociones sin duda va a impactar en cómo el niño después, ¿no? Lo haga en su vida adulta. Al final son cosas que se transmiten, ¿no? De alguna manera. Antes también lo estábamos comentando y me lleva a pensar otra vez en el tema del modelaje, ¿no? En plan que nosotros al final como padres o madres somos el mayor modelo a seguir de esos niños, niñas, y también tiene que ver con todo lo de las pantallas que comentabas, ¿no? No le podemos exigir al adolescente que pase media hora al día al teléfono si nosotros somos los primeros que estamos todo el rato con el móvil, ¿no? Y esto también lo vemos mucho en consulta, es decir, es una queja frecuente, ¿no? De cómo hago que mi hijo pase menos tiempo en la tecnología. Y luego, pues los padres y madres, pues somos los primeros que estamos continuamente con esto. Absolutamente. O sea, creo que todo tiene que empezar primero por la educación. Y nosotros somos los primeros que tenemos que promulgar con el ejemplo. Cosas que, no sé, que los padres, ¿no? Porque has dicho, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Cuando llegan los padres a consulta dicen, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo en esto soy bastante radical. Quiero decir, creo que las redes sociales hay que limitarlas todo lo que podamos, hasta al menos la adolescencia. Porque, si les damos una pantalla, un móvil, tiene que haber un padre, tiene que haber un control, tiene que haber alguien que esté supervisando. No puede ser que un niño esté con un móvil o con una tablet toda una tarde y no sepamos lo que están viendo. Todo eso se queda impregnado en ellos mismos y ellos no tienen la capacidad para discernir lo que es real o lo que está bien o lo que no está bien. Entonces, creo que esto es súper importante. El control parental o ver un poco qué están consumiendo es súper importante. Bueno, todo esto ya son como conflictos que estamos viendo, ¿no? Que algunos son cotidianos, otros no tanto. También queríamos hablar nosotras, ¿no? del trauma transgeneracional, ¿no? De ese miedo que pueden tener los padres de transmitir como esas heridas o estas cicatrices que vamos arrastrando también a nuestros hijos, ¿no? Porque antes además hablábamos de tapar, ¿no? Tapar aquello que no nos gusta o aquello que consideramos que es negativo, tapar la tristeza, tapar las emociones negativas, tapar también las heridas, evidentemente, ¿no? Entonces, el trauma transgeneracional pues es algo que pasa, como decíamos, de generación en generación, a veces de forma inadvertida, ¿no? Si no se hace el trabajo para identificar, ¿no? cuál es esa herida, esa cicatriz que cargamos con nosotros, que al final está determinando cómo educamos también a nuestros hijos, ¿no? Por acción o por omisión.
No, absolutamente. O sea, yo creo que el trauma, o sea, es decir, no heredamos únicamente unos genes, no heredamos únicamente una complexión, unos rasgos, también heredamos pues, lealtades, expectativas, ¿no? Mandatos, verdades a medias, secretos. Todo eso afecta y todo eso influye. Y nosotros llegamos al mundo pues dentro de una, ¿no? de una historia que ya se ha escrito antes de nosotros. Por lo tanto, esto es innegable, ¿no? que tiene un efecto. Ahora bien, esto no quiere decir que nosotros no podamos hacer nada con ello. Creo que tenemos mucha capacidad de maniobra y muchos recursos que hay que poner en valor para poder salir, ¿no? Justamente tú antes, fuera de cámara, lo comentabas, ¿no? Hemos entrado un poco en debate. Sí, bueno, porque pienso que siempre hay ese margen de maniobra, ¿no? Y de hecho, pues bueno, por eso estamos nosotros aquí, ¿no? Y por eso también tú en la consulta, ¿no? De terapeuta familiar. Pero ¿por qué crees, ¿no? Que todos estos conflictos unidos a esto que estábamos hablando, ¿por qué crees que aún siendo la terapia familiar un recurso muy potente, ¿no? Porque hay gente que la usa como recurso de urgencia, de emergencia, cuando ya no tengo otra salida, y no como algo preventivo, que también podría ser? Es una buena pregunta. En general nos cuesta mucho pedir ayuda. Sobre todo a nivel familiar, ¿no? Porque implica primero aceptar que nos hemos equivocado. Y creo que hay a muchos padres que ese primer paso les cuesta. Porque ya no de una manera consciente, pero es más sencillo poner el foco en el hijo o la hija que no está siguiendo, ¿no? El camino que se le ha marcado, que aceptar que ha habido ciertas cosas que seguramente nosotros hayamos hecho, no porque seamos malos padres, sino porque no sabíamos hacerlo de otra manera, porque todos nos equivocamos, porque no tenemos tiempo, porque venimos también de nuestras familias de origen con nuestra mochila y nos han educado de una determinada manera, en fin, hay muchos factores que influyen ahí. Pero llegar a terapia familiar es muy difícil, a no ser que haya algún profesional previo que lo haya recomendado, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cuando hay patología, es decir, cuando hay uno de los miembros que ha desarrollado un síntoma más grave, ¿no? Como puede ser pues una anorexia, una bulimia, un trastorno de personalidad, por ejemplo. Ahí, indudablemente, nosotros sabemos que ahí se cuece algo, que hay algo de fondo, que hay algo del sistema que no está funcionando y que esa es la expresión realmente de que ahí hay que mirar. Entonces, normalmente suele haber, ¿no? derivaciones de otros profesionales que recomiendan justamente esto de la terapia, ¿no? Si hay alguna muerte, ¿no? Que haya sido muy traumática y que el sistema no esté pudiendo como reestructurarse de nuevo, a veces, ¿no? hacen esta llamada, ¿no? como un socorro, ¿no? Necesitamos ayuda. Pero en general creo que es difícil, ¿no? aceptar que como padres hemos cometido, ¿no? bueno, algunos fallos que nos han llevado a esta situación. Más allá de los miedos y de los prejuicios que pueda haber para, ¿no? acceder a terapia familiar, ¿cuáles crees que son los mitos también de la terapia familiar? En el sentido de que puede ser que hace falta que venga toda la familia realmente a la terapia, puede ser que no, con un par de miembros sea suficiente. ¿Cuáles son los mitos realmente alrededor de la terapia familiar? Por enfocar un poco el tema de los miedos y los prejuicios, también un poquito hacia esos mitos, cosas que asumimos que no son ciertas de esta terapia. Mira, igual si nos ponemos en un plano idílico, sería maravilloso que todos y cada uno de los miembros que forman el sistema vayan a la terapia. La realidad es que siempre hay
a alguien que no lo ve necesario, que no cree en esto, que cree que no va con ellos. Entonces es muy difícil que vaya toda la familia a la terapia. Trabajamos con lo que tenemos. Y a veces simplemente con unos padres a los que se les ayude a entender un poco que el problema de su hija depende de muchos otros factores, ¿no? En el caso de que haya una gravedad, ¿no? Que no es que estamos señalándoles a ellos como malos padres, pero que hay cosas que ellos están haciendo, que están manteniendo el problema o que están manteniendo la dinámica disfuncional, ¿no? Por las broncas que hay, por los enfados, porque estamos señalando y juzgando directamente. Entonces no estamos pudiendo ver qué movimientos hacer para generar un cambio. Porque quizá lo que yo estoy transmitiendo sin querer, ¿no? Esa exigencia, ese decirte que tú tienes la culpa, está bloqueando un poco el cambio. Y por supuesto que con el menor o con el adolescente también hay que trabajar. Pero es bastante complejo que lleguen todos a terapia. Entonces, simplemente con unas pautas, trabajar un poco en la pareja, ¿no? Y darles espacios a cada uno de los miembros, con esto ya muchas veces generamos cambios importantes. Vale. Y ahora que hablabas de estos cambios que se pueden producir en la terapia familiar, que llevamos mucho rato ya hablando de problemas, ¿te apetece compartir una experiencia más positiva? O sea, quiero decir, a lo mejor un caso, ¿no? Que pues te haya tocado emocionalmente porque al final pues ha salido todo bien, ¿no? Bueno, para que la gente se anime a ver, ¿no? Como ese éxito dentro de la terapia familiar, un ejemplo práctico donde la gente pueda ver qué beneficios puede traer. Entendiendo por éxito, ¿no? O sea, quieres decir que haya que se haya conseguido unir a la familia, porque depende un poco de los objetivos que nos marquemos, ¿no? Muchas veces llegan a terapia con unas ideas un poco realistas, ¿no? Entonces, una parte importante es poder redefinir qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos conseguir, ¿no? Entonces, dejando claro un poco esto, pues creo que he tenido la suerte, ¿no? De poder acompañar a muchas familias en este proceso. No siempre hemos conseguido pues los objetivos o hemos conseguido que las cosas salieran como nos gustarían, pero sí que es verdad que muchas veces el hecho de que los niños o los adolescentes puedan empezar a disminuir esas conductas dañinas, ¿no? que estaban haciendo, y que estos padres puedan centrarse un poco en la pareja y que puedan dejar de lado o puedan olvidar un poco a los niños, ya lo entendemos como una victoria. Y tanto. Bueno, entonces para ir cerrando ya nuestro podcast, porque de hecho nos quedaríamos hablando contigo, Lander, por lo menos 3 horas más. Así que nos gustaría cerrar este espacio, este podcast, este espacio que hemos compartido contigo con una pregunta, ¿sí? Que es, ¿qué te dirías o no te dirías? ¿Qué le dirías o no le dirías a tu yo del pasado desde tu yo adulto? ¿No? Sí, mirando atrás, desde tu yo actual, de ahora, adulto, ¿qué te dirías o no te dirías? Vaya preguntita. Bueno, claro, teníamos que terminar con algo que te hiciera pensar un poco más. Vale. Lo que le diría a mi yo del pasado sería que tuviera paciencia. Que a pesar de que ha habido muchas dificultades y ha habido muchas crisis que lo han desestabilizado, al final todo ese dolor que ha vivido ha servido para tener un recurso interno, ¿no? Que es
al final tú puedes. Y creo que al final la lectura que yo hago es que de todas las cosas malas que uno pasa, siempre podemos aprender algo. Y parece que es como un tópico, pero si realmente pasamos por un mal momento, podemos enfocarlo desde el pobre de mí, qué mal, qué putada que me haya pasado esto, qué injusta es la vida, o intentar sobrellevarlo de la mejor manera posible, entendiendo que después de ese oleaje donde casi me puedo ahogar viene la calma, y que de todo eso malo que vivimos pues podemos sacar, ¿no? Y podemos entender que tenemos un montón de recursos y que si en los peores momentos hemos salido adelante, podremos hacerlo en el futuro. Entonces lo que le diría es, tranquilo, que todo pasa. Ese mensaje de fe, de esperanza, ¿no? El utilizar el sufrimiento también como un aprendizaje, ¿no? El darle la vuelta y extraer algún tipo de enseñanza, ¿no? El hecho de fortalecerte a partir de ese sufrimiento. En muchos casos el sufrimiento es el mayor maestro, ¿no? Quizás es la única alternativa a veces, ¿no? Que nos queda, la de aprender de lo que nos sucede, incluso de los peores momentos, ¿no? Absolutamente. Y convertirnos en alguien aún más auténtico, ¿no? A partir de esas batallas o luchas que vamos navegando, ¿no? Superando. Lander, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotras, siempre es un placer compartir tiempo contigo, creo que ha sido una charla maravillosa, muy completa, nos queda muchísimo más probablemente que explorar, así que probablemente te convoquemos para un nuevo podcast, seguro, Pues sí. Y muchísimas gracias de nuevo, ha sido un honor tenerte aquí. Muchas gracias a vosotras. Muchísimas gracias, porque él no lo dice, que es una persona muy humilde, pero es un profesional de 10, que hemos tenido la oportunidad de trabajar con él. Y para nosotras ha sido un auténtico placer que esté aquí y ojalá pues esté encantado de venir más veces con nosotras, porque de verdad todo lo que hace él como profesional no se puede plasmar en un solo podcast. Muchas gracias, chicas. He estado súper cómodo y me encantaría volver. Ya sabéis que disfruto mucho de estas charlas con vosotras. Bueno, gracias Lander de nuevo. Gracias a vosotras. Bueno, vamos con la pregunta de la audiencia, ¿no? Que ya sabéis que siempre formulamos una al final ya para vosotros, para que nos la dejéis en comentarios. Hemos estado hablando de desafíos, de momentos complicados que puede atravesar una familia. ¿Cuáles son para vosotros los desafíos más importantes de las familias de hoy? Os leemos en comentarios y hasta el próximo episodio. Chao.